Buenas noches, bienvenidos sean todos ustedes a este su programa, Ni Más Ni Menos. Este es un esfuerzo que realizamos cada día de lunes a viernes de 7 a 8 de la mañana, comprometidos con el ejercicio de la información horizontal. No tenemos privilegios con nadie, no estamos comprometidos con nadie más que con la información. Y naturalmente nuestras humildes opiniones sobre los hechos que trascienden por su importancia. Yo soy Arturo Méndez Zarzuela, productor general de este espacio, y les invito para que permanezcan los 55 minutos próximos para compartir este espacio. Recordándoles que llegamos a ustedes por este su canal 58, pero además por el canal de Facebook de NJ Productora 2024, por el canal de Facebook de Ni Más Ni Menos, y si no tiene oportunidad de verlo en directo, puede verlo en diferido a través de nuestro canal de YouTube. Solamente debe colgar la fecha del programa que le interesa ver y ahí estará sin edición y sin comerciales. Como de costumbre, tenemos el compromiso de invitar a nuestro programa a voces autorizadas sobre diferentes temas que impactan en la vida de los dominicanos. Y este impacto, naturalmente, debe ser de una forma objetiva, con señalamientos de personas cualificadas para puntualizar algunos temas importantes. Y es por eso que hemos invitado a un dueño de esta casa ya prácticamente, especialista en temas jurídicos, un brillante joven abogado, penalista, constitucionalista y en total ejercicio de la plenitud de sus facultades físicas y mentales y sus capacidades. Eso es importante, porque además es un joven dotado con otros conocimientos, los cuales vamos a compartir con ustedes en la noche de hoy. Buenas noches, Chelner, bienvenido a tu casa. Buenas noches y buenas noches a todas las personas que siguen este programa de lunes a viernes de 7 a 8 de la noche por TN Canal 58. Para mí, como siempre, un placer compartir con ustedes, y ustedes saben que siempre Ramón Arturo pues sobrepresenta a sus invitados, porque casi todo el que viene aquí, porque que no invitamos mira la mano de él, como dice un productor de un programa acá. Hay muchos temas jurídicos de importancia que siguen copando, vamos a decirlo así, la situación nacional. No salimos últimamente de situaciones ya no de índole que si la economía, que si el dólar, sino que se han ido presentando situaciones un poco desalentadoras y preocupantes. Una de ellas porque es esos temas que tú señales, la economía, el dólar, la fluctuación de precios al consumidor, exacto, son indicadores de que se alternan en el diario vivir de los dominicanos. Pero estamos viviendo temas que a veces impactan, por ejemplo, las desapariciones. Oye, parece que tenemos un mago de Oz, que con una vara mágica desaparece la gente. Desde tu punto de vista y tu experiencia, sobre todo, en el ámbito, porque esto pudiera tener implicaciones. Muchas aristas. Exactamente. Pudiera tener implicaciones inclusive penales. Mira, tú sabes que estos casos, el primer foco de investigación siempre son los padres. Más en el caso, porque eso es un tema mucho más preocupante, Ramón Arturo, que se están perdiendo niños, personas que son vulnerables. Recordamos que la Constitución establece 3 rangos de personas o de grupos sectarios que son seres vulnerables: los envejecientes, los niños y las mujeres, por el tema de la vulnerabilidad que tienen ante esta misma sociedad machista que tenemos, y que ese es otro tema también particular que podríamos abordar. Este tema de los niños es muy delicado, y es muy delicado porque últimamente estamos viendo que se está haciendo muy recurrente que los niños no solo se desaparecen, Ramón Arturo, sino que se les escabullen a los padres en la salida de las escuelas, o por otro lado están jugando en grandes plazas comerciales, también se les desaparecen. Y este tipo de casos, me acuerda a mí el caso del señor que metió la niña en el saco, ¿recuerdas ese caso? Que luego por las fílmicas se pudo determinar que esa persona había sustraído a una niña y hizo cosas impronunciables por acá. Estos casos, a mi juicio, y es la forma de yo enfocarlo,
me lleva a mí a un tema que nosotros no queremos tratar en las escuelas. Y es un tema que el Estado debe abordar, y es el tema de la paternidad responsable. Aquí en esta sociedad no queremos abordar eso, pero aquí tenemos niños teniendo niños. Sí. Gente que no ha pasado todavía su edad productiva, gente que no ha vivido experiencias de juventud, viviendo ya la maternidad y la paternidad. Y entonces pasa, Ramón Arturo, que nosotros vemos en centros cerveceros a muchachas de 17 y hombres de 17, 18 años con su niño o su niña cargado en la pierna, porque él todavía no ha pasado su fase de estar tomando con amigos, de estar compartiendo con amigos, y no ha entendido porque no está en el momento de entenderlo, en el desarrollo psíquico y emocional, que lamentablemente con la llegada de una criatura ya usted pasa a un tercer nivel de importancia, y quien tiene el primer nivel de importancia es esa criatura. Pero además, Ramón Arturo, y fíjate que no lo estoy abordando por una parte jurídica, sino abordándolo desde el punto de vista sociológico. Antes, Ramón Arturo, tú podías tener tu hijo en un vecindario y los vecinos te lo cuidaban, vigilaban su actuación, le llamaban a la atención, iban y te lo encaminaban si lo veían fuera del lugar del ámbito de control. Hoy en día, lamentablemente, ya nosotros no sabemos ni quién tenemos de vecino. No sabemos quién es la persona que nos acompaña en el edificio, quiénes son las personas que nos dan servicio a la parte exterior, jardinería, de limpieza, la persona que nos va a dar servicio de limpieza en la casa. Entonces, yo creo que no es crear una histeria, pero sí tener el divino cuidado con las personas menores de edad y educarlos, Ramón Arturo, en la desconfianza. Y usted dirá, ¿cómo en la desconfianza? Sí. En que el niño no se... Pues yo recuerdo cuando yo era un niño, ¿qué le decían a uno? No debes hablar con extraños. Desconocidos. No deben hablar con extraños, no debes comunicarte con personas extrañas. Si una persona extraña te llama, no vayas hacia él, vete a la casa. Pero hoy en día, Ramón Arturo, un plomero no le puede hablar a un mecánico de cómo se arregla un vehículo. Una persona que no se haya desarrollado adecuadamente, vivido una vida de plenitud, que tenga un hijo, que no haya entendido la responsabilidad, que nadie se lo haya enseñado tampoco, no va a poder transmitirle a un niño cómo debe manejarse en esa edad para cuidarse de los peligros que se supone, Ramón Arturo, que eres tú como padre, como madre, que debes protegerlo, porque él es un ser vulnerable. Sin duda. Sin duda, mira, este tema, en la forma en que tú lo enfocas, es que debemos empeñarlo en verlo, pero no solamente nosotros desde este medio de comunicación, y tú señalabas desde un principio en las escuelas. Mira, en principio, el responsabilizar al padre o a la madre de situaciones como esta, usted dice, pudiera ser irresponsable o no. Ahora, ¿quién es el responsable de la salud física y mental de un menor? Son los padres. Pero si esos padres no están en condiciones y en aptitud madura, vamos a llamarle, no tiene que ser un científico, no tiene que ser un genio, no tiene que ser un licenciado, un ingeniero, un doctor. No, es la madurez que la paternidad misma debe de dar, y debe, naturalmente, para que esta madurez coexista en la familia, tiene que ser adquirida la paternidad a una edad adecuada. Niños pariendo niños, dice Chernel, y es una realidad. Mira, hace mucho tiempo, en una oportunidad que tuvimos de enfocar estos temas, hablábamos inclusive de cómo se debe enfocar, sobre todo, esta maternidad da a luz en hospitales públicos. Porque usted dirá, las hijas y los ricos de personas de clase media alta, las niñas no salen preñadas o embarazadas. Claro que sí. Salen. Claro que sí. Salen. Pero ¿qué pasa? Que las que están más vulnerables son las hijas de Machepa, como llamaba Juan Bosch. Aquellas que van a los hospitales públicos,
sea sola o y se crían en los barrios. Pero mira, aquí hay un tema, Ramón Arturo, que a mí, yo cuando estaba haciendo mi tesis de la maestría de Derecho Constitucional, que abordé el tema de las 3 causales y el aborto, a mí me sorprendió yo saber que los carnés de seguro médico básico no cubren pastillas anticonceptivas. No. Entonces, aquí hay personas, nosotros nos puede sorprender, aquí hay mujeres que han salido embarazadas porque ya no tienen el dinero para comprar una pastilla y planificarse. Y hay gente que, yo me acuerdo que cuando yo eso lo abordaba, las personas que le tocó evaluarme me decían, no, pero yo no lo puedo creer eso que usted me está planteando. Y yo le decía, ciertamente, porque lamentablemente, Ramón Arturo, nosotros que estamos quizá en un estrato social un poquito más alto que aquellos que viven a las riberas de los ríos, 1,000 pesos o 1,500 pesos para comprar una pastilla de planificación para nuestras parejas no nos parece un monto exorbitante, pero para algunas familias pudiera presentar la comida de 3 días y usted dirá, ¿y qué se come con 1,500 pesos en 3 días? Pues déjeme decirle que aquí hay familias que con eso, y con eso pueden comer hasta más de 3 días, comiendo una carga de carbohidrato enorme, poca proteína para poder tener energía y seguir trabajando todos los días. Entonces, hay una falta de planificación del Estado que repercute en la falta de planificación familiar. No es que las hijas y los hijos de los que tienen más no copulan. Claro que ellos copulan, quizá más que cualquier otro. Sí. Lo que pasa es que ellos sí tienen la conciencia, porque en el colegio y en las escuelas y en sus familias le dicen, si tú sales embarazada, tú sabes que tu tiempo de productividad se va a disminuir si no lo haces en el momento adecuado. Entonces, toda esa educación que debería dársele está carente. Entonces, ¿y qué tiene que ver esto con las desapariciones? Señores, es que a falta de cuidado se dan este tipo de situaciones. Sí, porque todo viene por ahí. E inclusive, señalaba que es determinantemente necesaria la formación de la gente, independiente de la condición económica. Si usted no entiende que lo primero es usted cuidarse de un embarazo no deseado, eso podría generarle situaciones lamentablemente desgraciarle su vida. Mira, Chen, yo tengo una hija que la embarazó su novio a los 15 años, parió empezando a los 16, se graduaba de bachillerato a los 16, por suerte, y a mí nunca me ha dado pena ni vergüenza de señalar esto, porque hubo una situación que se dio, estudiaba en un colegio católico, imagínese usted, y por suerte para ella, para nosotros mismos, ese mismo día se instauró Prepara, ese mismo año, y ella fue separada del colegio católico. Sí, porque antes, hoy no se permite, pero antes una chica salía embarazada en un colegio de católico o una escuela administrada por, vamos a decir, por la iglesia, como pasa con muchísimo, aquí en Moca pasa, que hay escuelas públicas administradas por la iglesia católica y la sacaban. Y esa muchacha, bueno, el nieto a los 16 dio a luz, pero ese mismo año con su barrigón antes de parir, que parió en octubre, el 28 de octubre nació el muchacho, en 1998. Antes de eso dio a luz, se graduó de bachiller con su barrigón porque era brillante, pero no vivía, la mamá y yo estábamos separados, ella vivía con su mamá y se dio esa situación, se preparó, fue a la universidad, era gerente de una sucursal del Banco Reserva, decidió irse a vivir en Miami. Miami vive con su familia, con su marido. No, porque algo que yo quiero que sepa, que debemos aclarar, porque para que no se dé una confusión, no decimos que un hijo puede ser una retranca. No, exactamente, no, lo que hay es que estar preparado. Exacto. Y que se asuma. No, y asumirlo, porque quizá ella no estaba preparada, pero lo asumió. Exacto. Se puso en el momento que ella le correspondía. Es lo mismo que pasa
cuando tú te casas y tú quieres andar como si tú estuvieras soltero. Exactamente. ¿Me entiendes? Es lo mismo, es un tema de asumir. Ahí está el concepto de paternidad responsable. Y el Estado, mira, por ejemplo, y disculpa Ramón Arturo, hoy vemos que estaba la magistrada Olga Diná, que es la encargada de los temas de niños, niñas, adolescentes. Quizá mucha gente, yo vi en las redes, diciendo, ¿y por qué los interrogan a ellos? ¿Por qué lo están atosigando? Esas personas dolidas, porque lamentablemente, señoras y señores, ante una situación como esa, es que usted es el responsable primero. Claro. Usted es el primero que hay que preguntarle, ¿dónde estaba usted cuando ese niño desapareció? ¿Por qué el niño no estaba ni con mami, ni con papi, ni con abuelo, ni con primo, ni con tío? Es decir, ¿dónde usted estaba? ¿Qué estaba haciendo? Para validar el hecho de que usted no tiene que ver nada con la desaparición, porque lamentablemente, señoras y señores, hemos visto tantas cosas hoy en día que no nos sorprende ni siquiera el hecho de la implicación de un círculo que está para proteger en la desaparición de las personas. Y es ahí, en ese foco, que se debe iniciar. Sin duda alguna. Miren, estos comentarios los traemos a colación por el interés que debemos tener en la formación de verdaderos ciudadanos responsables, no solamente con ellos, sino con los productos que se generan a través de la vida misma de cada uno de nosotros. Y estos son nuestros hijos. Y lamentablemente hoy una familia se ve desgarrada por esa situación que ha estado viviendo. Varias veces se han dado estos casos y nos referimos al niño de 3 años que en Manabao, Jarabacoa, está desaparecido. Lamentablemente esto se da, ya hoy tiene prácticamente 5 días desaparecido. Usted dice, ¿se lo tragó quién? No se sabe, ojalá que aparezca definitivamente, pero hay que poner mucha atención. Y debemos no descuidarnos con los niños, porque muchos son un poco alebrecados y en cualquier momento se les zapatean. Y en este mundo la confianza debe primar, pero cuando hay espacios adecuados a nosotros, la desconfianza debe ser así cuando usted está en sitios extraños. Lamentablemente esta es la realidad. Vamos a ir a nuestra primera pausa. Cuando retornemos, vamos a tocar un tema que ha estremecido al mundo, Chesner: los aranceles de Donald Trump. Así se ha dado en llamar la intervención de Trump anoche. Prácticamente habría que ver, yo creo que ni el Super Bowl tuvo la audiencia que tuvo Donald Trump anoche. No. Esto cuando retornemos luego de esta pausa, no le cambie. Gracias por mantener nuestra sintonía, ni más ni menos. Miren, en la tarde de ayer, a las 4 de la tarde, se inició en los jardines de la Casa Blanca una intervención de Donald Trump cuando anunciaba al mundo la imposición de aranceles. Los aranceles son los impuestos aduanales. Así como los arbitrios son los impuestos municipales, los impuestos internos que paga usted, impuestos sobre la renta y esas cosas son impuestos internos, así los aranceles son los impuestos aduanales, que es bueno que sepamos que en Estados Unidos, al día de hoy, todavía no se cobran impuestos aduanales o aranceles. Estas medidas que tomó Donald Trump, que son administrativas, es bueno que sepamos también que los impuestos en todas partes del mundo tienen que existir por ley. O sea, todo impuesto, por ejemplo, para imponer un arbitrio municipal en Moca, por ejemplo, tiene que sancionarlo la sala capitular, que son los regidores del municipio de Moca, y esto firmado por el alcalde, lo hace el ejecutivo, se hacen arbitrios y se pueden cobrar. En la República Dominicana todo impuesto tiene que ser llevado, o toda propuesta impositiva tiene que ser llevada al Congreso, sancionada, firmada por el presidente y votada. Lo propio en Estados Unidos.
con la salvedad de que Estados Unidos puede momentáneamente poner estos arbitrios, o sea, estos aranceles, con una decisión administrativa, como fue lo que hizo Donald Trump ayer, pero tiene que sancionarlo el Congreso. ¿Qué puede suceder en este caso? Que cualquier juez o un juez federal pudiera detener la aplicación de estos impuestos o de estos aranceles que administrativamente ha puesto Trump y naturalmente detenerlo hasta que el Congreso, sometido por el Ejecutivo, los sancione. Si los aprueba, ya son ley y no lo puede derogar un juez, a no ser que se declare inconstitucional, y esto es muy difícil porque naturalmente se supone que una tasa impositiva no va a chocar con la Constitución de los Estados Unidos, porque se supone que está hecha debidamente. ¿Cuál es la importancia que tiene todo esto? Y reitero, como en Estados Unidos no se cobran aranceles y en todas partes del mundo existe el IVA, lo que para nosotros es el ITEVI, y se cobra en las aduanas, Donald Trump dice que el mundo ha estado abusando de los Estados Unidos porque a todo producto norteamericano que llega a las aduanas dominicanas se le cobra el 18%, a no ser que estos estén grabados con un trato especial, por ejemplo, del DR-CAFTA, que es el Tratado de Libre Comercio de Centroamérica, el Caribe y la República Dominicana. Pero lo propio pasa con Europa, con el sudeste asiático y con todo el mundo. Y Donald Trump exceptuó a México y a Canadá de este caso porque ya ellos han discutido anteriormente este tema. Desde mi punto de vista, Chen, para darte la oportunidad de que tú expreses tu posición, esto es una amenaza de Donald Trump buscando, desde mi punto de vista, que la gente, el mundo entero, adecue sus exportaciones y que son importaciones para Estados Unidos en un renglón diferente, o que prometan que irán con sus productos a producirlo a Estados Unidos, a industrializarlo en Estados Unidos. Recordemos que más del 50%, cerca del 60% de los bienes que importa Estados Unidos son bienes intermedios, lo que en economía se llaman bienes intermedios, que son aquellos que necesitan ser procesados para convertirlo en un bien de consumo, para que la gente pueda consumirlo final. Este consumo final, naturalmente, pudiera representar mucho mayor ingreso para Estados Unidos, mucho mayor fortalecimiento para la industria, si se llevan a Estados Unidos y se reproducen. Recordemos que Estados Unidos perdió gran parte. Yo no sé si tú te acuerdas, Chender, quizás tú estabas muy pequeño, cuando prácticamente todo lo que nos llegaba del exterior decía Made in USA o Made in USA. Hoy lo que vemos es Made in Malasia, Made in China, Made in Taiwán, Made in Japón, Made in Vietnam. Porque Vietnam, ese pueblo que conocimos heroico peleando, se ha convertido en una potencia económica. De producción, claro que sí. Al punto claro que sí, de que exporta hacia los Estados Unidos cerca de 150 mil millones de dólares. Claro que sí. Por el desbalance económico que existe, o sea, de la balanza de pago que existe entre Vietnam y Estados Unidos, a favor de Vietnam es de más de 100 mil millones de dólares. Por eso, Donald Trump decide sancionar a Vietnam con un 46% de aranceles. Esto es importante porque para nosotros ese 10% que nos pusieron pudiera ser una traba, porque nosotros apenas exportamos 14.500 millones de dólares a todo el mundo. Somos un país muy pequeño que no transforma materia prima. Nosotros vivimos porque nos llegan remesas, porque nos llega turismo y porque escasamente recibimos inversiones de unos 4.500 millones de dólares al año. Por eso tenemos un arancel de un 10%, que yo entiendo que pudiera perjudicarnos, pero pudiera ser una oportunidad también para buscar nuevos nichos, no solamente de exportación, sino para que lo que consumimos, que no producimos, también nos llegue de otras latitudes, porque esos aranceles que ha puesto Estados Unidos pudieran
van necesariamente a aumentar el valor de lo que producen en Estados Unidos, porque si son bienes que tienen que transformarlo, y si le aumentan un 20%, ese 20% no lo van a meter a nosotros, en los bienes terminados que importaremos. Esto quizás parece complicado, no lo es tanto si logramos realmente adecuar esta posición. Sí, fíjate, Ramón Arturo, la realidad es que esta dinámica que quiere Trump establecer, Donald Trump, la mayoría de los economistas no están de acuerdo con ella. Si nosotros recordamos lo que era la política neoliberal, que fue que llevó a que muchas empresas norteamericanas se fueran a buscar nichos de mano de obra barata, claro, para ellos entonces la zona franca aquí, exacto, que vinieron, abaratar los costos de producción y de alguna manera que los productos pudieran ellos tener mucho más ganancia vendiéndolo a un precio asequible y que la producción de esos productos no fuera tan alta como si era con la mano de obra norteamericana. Por eso ustedes escuchan que vienen desde China con grupos de chinos dentro de un barco enorme con grandes maquinarias cosiendo muchísima ropa para luego entrar dentro del mercado norteamericano. Son industrias. Y a esas personas fácilmente en un viaje no ganan más de $300. Mira, Chesner, para afianzar lo que tú dices. Usted le encarga, por ejemplo, Chesner Calcaño le dice, va a hacer un negocio con un chino y le dice, yo necesito 500,000 yardas de tal tela, por ejemplo. Pero yo necesito, hoy estamos a 3 de abril, yo necesito que el día 3 de mayo eso esté en República Dominicana listo. Le dice, está bien, que tú cuadras con los chinos. ¿Tú sabes lo que hacen esos chinos? Que montan en un barco 453 chinitos de eso, con toda la materia prima y toda la maquinaria necesaria, y durante el viaje te producen las 500,000 yardas de tela que tú necesitas. Oiga, ¿dónde han llegado los chinos? Y eso con un costo baratísimo, porque duermen en nicho, en bóveda, engavetados. Ellos trabajan 15 horas. Como si fueran en literas. Como si fueran en literas, lo que utilizaban los militares en la Segunda Guerra Mundial para colgarse. Ellos duermen como si fueran en literas. El tema también de la alimentación de ellos, una alimentación muy básica. Sí. Y en un país donde hay una super mega población, la posibilidad de obtener un trabajo de calidad es muy mínima, razón por la cual ellos tienen que tomar el trabajo que venga. Entonces, es lo mismo. Trump en su primer mandato estaba presionando a Toyota de que saliera de México para que volviera a los Estados Unidos, sí, para que esos trabajos que se le dan a los mexicanos se lo dieran a los norteamericanos. Un tema que no es tan fácil como uno lo ve, no es tan fácil como uno se plantea. Entonces, lo que él quiere es, y él dice, vengan y produzcan aquí a Norteamérica, porque ¿qué va a hacer eso? Va a crear las posibilidades de espacios de trabajo, pero también va a crear dinámica económica, porque los dólares de Estados Unidos se lo están sacando a los Estados Unidos para invertirlo en otros países. Claro. Pero si la producción se da dentro de Estados Unidos, la gran masa del dólar va a tener que gastarse e invertirse dentro de los Estados Unidos. El problema de eso es que eso está trayendo una situación geopolítica muy delicada, porque Europa ahora está reintegrándose y para hacerle frente a Donald Trump, que lo están viendo más cerca de Vladimir Putin que de la OTAN, porque Donald Trump le planteó a Alemania y a España, Francia, que no puede ser que Estados Unidos sea parte de la OTAN, pero que esos países no hagan inversión en armas, sino que sea Estados Unidos que gaste todo ese dinero. Entonces, pudiéramos ver en estos días un replanteamiento de la economía mundial por estas decisiones que, como muy bien decía Ramón Arturo, mañana, y es lo que va a pasar, lo mismo que pasó con la orden ejecutiva que él lanzó a nivel migratorio, eso va a venir un juez en los Estados Unidos y va a decir, eso no es posible mantenerlo en el tiempo si el Congreso no lo vota. Pero lamentablemente va a dejar los mercados muy convulsos, y el día de hoy la bolsa amaneció con números negativos. Todas las bolsas del mundo, todas las bolsas del mundo, todos los índices, el Nasdaq, el S&P 500, que marca todas las grandes empresas del mundo, todas las bolsas han
bajado su predicción, y la predicción para la economía norteamericana es de recesión. Todo porque estas medidas van a impactar de forma drástica en la economía de los norteamericanos. Sí, porque es una situación. Los productos no pueden dejar de entrar. Entonces, No. el productor, ¿qué es lo que va a hacer? Tú me le estás poniendo un 10% de arancel, yo le voy a subir al precio ese 10% y al final, ¿quién va a pagar el impuesto? La gente. El consumidor final. Imagínense ustedes que hay una queja generalizada en Estados Unidos de que la comida está más cara, los servicios están más caros, que hay menos posibilidades laborales. Imagínense ustedes que muchos de esos productos, por ejemplo en el caso de Vietnam, las mejores zapatillas Nike, la de primera categoría, es en Vietnam que se producen. Vietnam. La gente le busca en el reverso de la lengua del tenis, que uno le dice zapatilla también, busca que diga Made in Vietnam, porque son las de primera categoría. Entonces imagínense usted la calidad del producto allá. Entonces Nike, Adidas, Fila, todas esas compañías producen en Vietnam. Y en Estados Unidos no es verdad que un simpatizante de la WNBA, la NBA, va a dejarse por una zapatilla por ese impuesto. Si al final se va a seguir consumiendo esos productos. Exactamente. Pero sobre todo es determinantemente importante que recordemos que Estados Unidos, independientemente de que es la primera potencia económica, ya no tanto es la primera potencia tecnológica. Y es que esos chinitos de todo el sudeste asiático, no solamente China, Taiwán, Japón, Corea, Vietnam, Malasia, todos esos países, mientras Estados Unidos está produciendo armas para matarse, ellos están produciendo tecnología para avanzar, tecnología de punta. Por eso que Estados Unidos tiene ese afán de contrarrestar todas esas, por ejemplo, esas empresas chinas, de bloquearle su desarrollo, y sobre todo el asunto de los semiconductores, que es lo que permite que usted a un clic, usted busque una información que está no solamente en China, no, que está en la luna. Todo eso lo ha logrado impactarlo China, pero prácticamente todos los asiáticos. Y esa es la importancia. Estados Unidos se empeñó en mantener una economía de guerra y ya eso no es viable. Y Donald Trump, desde ese punto de vista, se ha dado cuenta. Yo entiendo que él ha enfocado mal el principio de relatividad respecto a que si tú no estás conmigo, estás contra mí, porque una cosa es que usted tiene enemigos tradicionales o antagónicos comerciales o empresariales, por ejemplo, pero usted tiene aliados tradicionales y usted le está dando en la madre. Por ejemplo, le dice a la Unión Europea, ustedes no van a seguir aprovechando de los Estados Unidos. Ustedes, porque es rústico también. O sea, en la forma, en el enfoque que le da. No, mira cómo él trabajó, cómo manejó el tema de Zelensky y de Ucrania. Exacto. Sí, fue un manejo muy fuera del manejo diplomático, porque eso no es Ramón Arturo y yo que nos sentamos dos guacales, ven una cerveza, una discusión. No. Es que tú estás hablando de la preponderancia de dos países, uno de ellos que está siendo atacado por otro país que tú te ves más cercano al presidente de ese país, pero que además esa guerra se da por una situación que tiene que ver con los gasoductos. Si esa guerra viene dada sobre el hecho de los gasoductos que Vladimir Putin quiere pasar por ese mismo país para venderle gas natural a toda Europa, que ya Alemania, España y varios esos países dependen de Rusia a nivel del gas. Ya se está hablando de que Alemania está hablando ya con Rusia para reponer el envío de gas, o para que le envíen, porque es necesario, porque Alemania ha perdido gran caudal. Es que toda la productividad de ellos está en base al gas natural, es la calefacción. Pero hay un asuntico, y el asunto tiene que ver también el asunto militar, el afán de Zelensky de ser parte de la OTAN y de la Unión Europea, de cercar a Rusia, junto con los demócratas, que Trump no es parte de esa posición, y ya le ha dicho tácitamente a Zelensky,
usted no va a ser parte de la OTAN. Pero además ha manejado muy mal. Usted no puede en una negociación con Rusia y dejar fuera la Unión Europea. Y ya lo ha aislado. Ahora mismo, el secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio, está reunido. Ahora, en este momento, tienen una reunión con la OTAN para replantear el asunto. No sé cómo quedará. Pero si tú tienes algo más que avanzar, porque debemos ir a nuestra segunda pausa. Vamos a la segunda pausa y cuando volvamos hablamos de un tema que está latente, que se supone que ya, si no mañana, tiene que salir próximo la semana que viene, que es Cámara de Cuentas. El próximo martes. Pausamos, no le cambie. Gracias por mantener nuestra sintonía, ni más ni menos. Miren, como nos señalaba Chesnel antes de ir a la pausa, es un tema importantísimo la decisión de elección de la Cámara de Cuentas. El presidente del Senado suspendió la sesión pautada para el día de hoy, en la que serían escogidos los nuevos titulares de la Cámara de Cuentas, y la misma fue convocada para el próximo martes. Vamos a ver, es la número 7, señor director, con su anuencia. En el Senado ya tienen listo el informe y recomendada la terna para dirigir la Cámara de Cuentas por los próximos 4 años. Guillermo Lama, quien preside la Comisión Especial de la Cámara Alta, dijo que tenían pautado hacer la escogencia este jueves, pero que la sesión fue aplazada para el martes. El próximo martes el país tendrá una nueva Cámara de Cuentas, una Cámara de Cuentas proactiva, una Cámara de Cuentas donde va a haber una gran diversidad de profesionales. De acuerdo al senador Rogelio Genao, el aplazamiento obedece a la presión de la fuerza del pueblo en busca de una cuota que los oficialistas están renuentes a entregar. Si el pueblo dominicano delegó en los senadores del PRM, votó por los senadores del PRM, es porque los senadores del PRM son los que están facultados, porque son los que hacen mayoría para elegir a los miembros de la Cámara de Cuentas. Yo pienso que todo no es nada político, ni es un pastel para distribuirlo entre los partidos políticos, sino es algo institucional, y lo que se pretende es buscar una Cámara de Cuentas que sea íntegra. Hay que hacerlo bien, definitivamente. Yo no pienso que ese Senado que está ahí va a permitir o va a escoger gente que, vuelvo y te repito, vayan a hacer bellaquerías. El senador de San Cristóbal dejó claro que como Senado estarán muy pendientes del comportamiento de los titulares de esa institución a partir del próximo martes, cuando sean escogidos. Y que al final los 5 miembros que vayan a componer la nueva Cámara de Cuentas sepan y tengan sobre sus hombros la responsabilidad y el compromiso de saber que incluso que el Congreso se mantendrá fiscalizando permanentemente su accionar. El presidente de la Comisión Especial, Guillermo Lama, dijo que no tiene constancia de que los representantes de la Fuerza del Pueblo hayan presionado en busca de una cuota y destacó la armonía de los trabajos donde ya fueron evaluados los 15 aspirantes a integrar la Cámara de Cuentas. Bueno, ya pudimos ver lo que sucede. Hay serias dificultades con esta elección, pero vamos a ver la opinión de Chesnel respecto a esta escogencia de la Cámara de Cuentas, que es algo que le ha dado mucho problema al país siempre, porque nunca hemos tenido la Cámara de Cuentas idónea que sirva para verdaderamente fiscalizar, y no fiscalizar ya, no, someter en dado caso, si hay méritos, los hechos punibles que se cometan en el ejercicio o en la ejecución presupuestaria. Mira, es penoso el derrotero que ha ido llevando la Cámara de Cuentas. Yo pensé, y de verdad podemos buscar los programas que hemos hecho al respecto, que no iba a venir una Cámara peor que la que tuvimos 2016-2020, a pesar de que hay un amigo, una gente que uno le tiene mucho aprecio, pero lo que pasó ahí en la presidencia de esa persona, en la 2016-2020, dicho sea de paso, estuvo en este espacio en una ocasión. Exactamente, fue una sencillez, a decir verdad, para todo lo que ha salido. Mira, yo creo que también hay un tema, el país le tiene que pasar en algún momento factura a un grupo de legisladores irresponsables, porque ¿qué hicieron los legisladores de la Comisión de Cámara de Cuentas?
de la Cámara de Diputados, para hacerle la cama a los miembros que están actuales y que la gente ve el rechazo hacia ellos, fija el rechazo hacia ellos y no vea las ternas propuestas, ellos lanzan el informe. Ahora. El informe que hace de 2 años atrás, que no se discutió, y lo único que se dijo, no lo vamos a enviar a juicio político. La comisión de Cámara de Cuentas dice que no va a enviar a juicio político, pero no hicieron público toda la discusión, pero ahora de manera irresponsable, ellos vienen y lanzan eso para que la opinión pública se fije en la Cámara de Cuentas actual y no mire quiénes son las personas propuestas. Mira, ahí hay una persona que yo le tengo mucho aprecio dentro de la persona que está ahí y que es una persona que yo desde fuera no veo ningún apoyo político y me sorprende que esté ahí, que es Gira Enríquez, es una joven de La Vega, una joven muy preparada, que forma parte de Cámara de Cuentas, está en una, pero no como miembro, no, sino en uno de los departamentos de la Cámara de Cuentas, una abogada, y ella está en un departamento que tiene que ver mucho con esto que tiene que hacer el funcionario al entrar y salir, donde hace la rendición de cuentas, donde de alguna manera ella tiene contacto con eso, y es una persona con mucha preparación porque no solo conoce la Cámara de Cuentas a nivel teórico, sino a nivel interno. Hay otras personas que están ahí, que se dicen que van a salir, como por ejemplo Emma Polanco, del primer momento se ha dicho que va a ser presidenta de la Cámara de Cuentas, visto que ella tiene un contacto directamente con Participación Ciudadana, claro, y que también es la mujer de Cándido Mercedes. Exacto, es parte de Participación Ciudadana. Prominente. Exacto, miembro. También se habla de otras personas que están ahí. Yo digo que no está mal. El que cree en este país que usted entrar a una alta corte o usted entrar a un órgano constitucional, entiéndase, Defensor del Pueblo, la Cámara de Cuentas, o otro de los órganos constitucionales que hay, y usted no tiene un apoyo de un partido político, le está vendiendo sueños. Pero no podemos nosotros seguir conformando la Cámara de Cuentas para que eso no funcione. Porque mientras la Cámara de Cuentas no funciona, que es el órgano auditor externo, es decir, luego que se gastan los fondos, el país no tendrá la posibilidad de fiscalizar a los funcionarios y no tendrá la posibilidad de detener el robo del dinero público. Y siempre me acuerda, Ramón Arturo, para terminar mi intervención con respecto a eso, a una parte de Perico Ripiao, donde Raymond Pozo, ahí está Manolo Zuna, y están ahí conversando, y dice Raymond Pozo, esto es un país bueno, pero muy mala mano, muy mal administrado, muy mal gobernado. Y ese ha sido uno de los grandes problemas de este país, que todo el que toma la administración pública cree que los bienes públicos son para uso personal. Y hasta que nosotros no tengamos que la Cámara de Cuentas desde el inicio de la República, existe desde la primera Constitución, Ramón Arturo, sí, desde 6 de noviembre de 1844, pero nunca ha funcionado. Hoy en día, esta Cámara de Cuentas, que se decía que iba a ser independiente, que iba a ser buena, tuvo un presidente que llamó ratas a sus compañeras, que acosó a sus subalternos, que se fue fuera del país, hoy está desde enero fuera del país, no se sabe ni en qué está, ni cómo está, y dejó la Cámara de Cuentas céfala. Y eso yo me pregunto, Ramón Arturo. Y sigue cobrando. Y esos 6.000 millones de pesos que se invirtieron, no, se depositaron del presupuesto público para esa institución en estos 4 años. ¿Quién va a dar cuenta de esos 6.000 millones que la Cámara de Cuentas no utilizó adecuadamente? Porque en todo este tiempo, dice una de las miembros, Ramón Arturo, hay 140 auditorías listas para ser conocidas por el Pleno, pero el presidente de la Cámara de Cuentas no la coloca en la agenda para ser discutida. Así es. Bueno, lamentablemente, Chesney, el tiempo se nos acabó. Gracias a ti por atender a nuestra invitación. Gracias por nutrirnos. Y a ustedes, gracias por soportarnos. Les vamos a dejar en la grata compañía de Dalia Grullón sus rodeos. Pero mañana les esperamos aquí a las 7 de la noche, como de costumbre, para que juntos realicemos una emisión más de su programa, Ni Más Ni Menos. Buenas noches. Muy buenas noches.